Habíamos visto los coeficientes de reflexión y de transmisión para una onda con incidencia oblicua, en particular las ecuaciones de Fresnel para el caso que tengamos una polarización paralela al plano incidente. Y también vimos el ángulo de Brewster, que era el ángulo para el cual la parte reflejada era cero y entonces quedaba solo la parte transmitida. Recordemos entonces cómo era la situación. Teníamos acá en el eje X la división entre el medio 1 y el medio 2, ¿no? Esto es un plano, que sería el plano XY. Luego teníamos la onda incidente, la onda reflejada y la onda transmitida del otro lado. Acá teníamos las representaciones con las ecuaciones. Lo que vamos a ver ahora es cuáles son los coeficientes de reflexión y transmisión para las ondas electromagnéticas con incidencia oblicua. Estos coeficientes de reflexión y de transmisión ya los habíamos visto para el caso de ondas de incidencia perpendicular sobre la interfase, y entonces podemos utilizar el mismo mecanismo. Lo que utilizábamos era la potencia por unidad de área que da sobre la interfase, pero esa fórmula que la traíamos del caso para las ondas electromagnéticas en el vacío estaba pensada para el caso de incidencia normal, donde la interfase y la onda son perpendiculares. Es decir, que el I, que era el promedio temporal del vector de Poynting, teníamos que este vector apuntaba en z versor y asumíamos que el plano era normal. Es decir, que entonces el vector del plano también apuntaría en z versor. Entonces acá nos quedamos directamente con la magnitud de S y hacíamos el promedio. Ahora lo que vamos a tener que modificar de esto va a ser de la fórmula para incidencia normal lo mismo, pero vamos a tener que tener en cuenta que la onda es oblicua. Es decir, que la intensidad de la onda incidente I sub I va a ser igual a 1 medio epsilon 1 B1 E0I al cuadrado, que hasta ahí tenemos exactamente lo mismo, pero esto debe ser multiplicado por la dirección de S, vamos a poner S versor, escalar Z versor, que es la normal del plano de incidencia. Entonces, eso va a hacer que aparezca acá un coseno de θ i, el ángulo de incidencia. Lo mismo vamos a tener que considerar para el I reflejado, va a ser un medio epsilon 1 B1 E0R cuadrado coseno de θr, y para IT va a ser un medio epsilon 2 B2 E0T al cuadrado coseno de θ t. Y esos ángulos son los que ya teníamos definidos acá. Entonces, el coeficiente de reflexión, que sabemos que es IR dividido II, va a ser igual a poner justamente el IR, que es un medio epsilon 1 B1 E0R cuadrado coseno de θr, sobre un medio epsilon 1 B1 E0I cuadrado coseno de θ i. Esto se puede cancelar, esto también, haciendo que nos quede E0 R cuadrado coseno de θr cuadrado E0 I cuadrado coseno de θ i al cuadrado. Ahora, por la ley de reflexión, θ i es igual a θr. Así que simplemente nos va a quedar E0R cuadrado
sobre E0i cuadrado. Y estas dos cosas las teníamos. Mejor dicho, el E0R lo teníamos en términos del E0i que se va a cancelar. Teníamos un alfa menos beta, alfa más beta. En este caso solo nos interesa la parte real. Entonces nos queda alfa menos beta, alfa más beta, todo al cuadrado, y los E0i se cancelan. El coeficiente de transmisión va a ser IT sobre II. Entonces vamos a tener un medio epsilon 2b2 E0t cuadrado coseno de tita t sobre un medio epsilon 1 b1 E0i cuadrado coseno de tita i. Se cancelan los un medio. Recordemos que quien llamamos alfa es coseno de tita t sobre coseno de tita i. Por lo tanto, esto que está acá es alfa. Así que esto es igual a alfa. ¿Qué ocurre con epsilon 2b2 sobre epsilon 1b1? Por cómo lo teníamos definido, ya habíamos visto que era igual a beta. Entonces todo esto es beta. Queda nada más el E0t cuadrado sobre E0i cuadrado. El E0t es E0i 2 sobre alfa más beta, así que los E0i se cancelan, queda 2 sobre alfa más beta todo al cuadrado. Uno puede chequear que si sumamos r más t, esto es alfa menos beta sobre alfa más beta al cuadrado, más alfa beta 4 alfa más beta, lo de abajo al cuadrado. Y esto va a ser igual a alfa cuadrado más beta cuadrado menos 2 alfa beta más 4 alfa beta, y todo esto dividido alfa más beta al cuadrado, y esto es igual a alfa cuadrado más beta cuadrado, y acá queda un 2 alfa beta positivo, y abajo queda un alfa más beta al cuadrado. Pero lo de arriba es alfa más beta al cuadrado, alfa más beta al cuadrado, y es 1, que es lo que esperábamos por conservación de energía. Es lo mismo que ocurría en el caso de incidencia normal. En este gráfico que tenemos acá, tenemos en función del ángulo de incidencia el R y el T para el caso del vidrio y el aire. Entonces, en el caso de la interfase aire-vidrio, el coeficiente de reflexión, podemos ver que en el ángulo de Brewster se hace 0, que es lo que esperábamos, hacia donde el coeficiente de eh, transmisión se hace cercano a 1, y luego con ángulos más grandes el de reflexión cada vez se hace más grande y el de transmisión se hace cada vez más chico. Eso es lo que nos dice que si el θ i se hace muy grande, entonces está casi paralelo a la interfase, y entonces lo que va a ocurrir en ese caso es que justamente se va a reflejar todo y no se va a transmitir nada. Entonces el hecho de que la suma de 1 nos está diciendo que la energía que llega a través de la onda incidente tiene que ser igual a lo que se refleja más lo que se transmite. Ahí tenemos la conservación de energía.